Bienvenidos un domingo más y bienvenidos a esta nueva plataforma. A partir de este domingo vamos a comenzar a transmitir nuestros cultos y nuestras actividades a través de YouTube, que es más seguro y nos sale mejor a nosotros que por las plataformas anteriores. De todas maneras vamos a poner los links en Facebook y en Instagram para que ustedes simplemente toquen y ya se les abra nuestra página de YouTube. Bien, hace algunos domingos atrás, cuando empezó septiembre, nos propusimos hablar y meditar acerca de lo que significa para nosotros, los cristianos, la palabra de Dios. Y hacemos esto porque para los cristianos, evangélicos y católicos, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, por distintas razones. Pero para los dos, católicos y protestantes evangélicos, septiembre es considerado el mes de la Biblia. Así que vamos a reflexionar qué es la Biblia para nosotros los cristianos. Y hay pasajes de la Biblia que nos hablan de la Biblia misma y que son fundamentales y que no podemos evitar leerlos y pensar en ellos cuando hablamos de la Biblia. Uno de ellos es el pasaje que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así: toda la escritura, es decir, la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice muchísimo estos dos versículos en muy poquitas palabras. Lo primero que dice, lo primero que nosotros tenemos que creer para acercarnos a la Biblia es que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es un libro inspirado por Dios. Y si decimos que es inspirado por Dios, podríamos decir tranquilamente que es palabra de Dios. Dios tiene algo para decirnos. Y eso lo dejó escrito en la Biblia. Hay muchas personas, filósofos, científicos y pensantes, que llegan a la conclusión, después de ver la naturaleza, el cosmos y todo lo que nos rodea, que evidentemente hay un ser superior. Hay alguien que creó y que mantiene en orden toda la creación. Pero llegan hasta ese punto, llegan hasta saber que hay un ser superior y nada más. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a darme a conocer para que a ese ser superior le puedan poner un nombre. Dios, Jehová, Jesús, como lo quieran llamar. Y a través de la Biblia, Él nos cuenta quién es Él. Nos cuenta que Él es el Creador, nos cuenta que es un Dios de amor, nos cuentan un montón de características acerca de quién es Dios para que nosotros podamos conocerlo. Si empezamos a leer la Biblia desde el principio, ahí por Génesis capítulo 1, los primeros capítulos y versículos de la Biblia, se nos cuenta que Dios es el creador del mundo. Todo creador, o la gran mayoría de los creadores, hacen su creación y después crean un manual para saber cómo utilizarlo. Para nosotros, los cristianos, la Biblia es nuestro manual de vida. A través de la Biblia nosotros podemos encontrar cómo debemos vivir. A través de la Biblia nosotros podemos encontrar qué pasa si usamos mal nuestra vida. ¿Qué pasa si sacamos a Dios del medio? ¿Qué pasa si lo desobedecemos? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir de esa manera? Y también nos cuenta cómo vivir de manera que tengamos una vida acorde a lo que Dios, al Creador, y poder vivirla de una manera plena, como estábamos hablando hace un ratito. En la Biblia encontramos un montón de características que tenemos que tener para tener una vida plena.
también nos cuenta la Biblia que el pecado, la desobediencia a Dios, trajo consecuencias terribles para el ser humano. Pero lo más importante es que en la Biblia también encontramos cuál es la salvación, cuál es la manera de corregir las consecuencias que el pecado trajo a la humanidad. Y eso que nos quiere decir la Biblia se encuentra en la historia de Jesucristo. Nosotros, los cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Por eso nos hacemos llamar cristianos. En la Biblia encontramos su vida, sus enseñanzas, su muerte y todo lo que logró a través de su vida y su muerte. Entonces, si queremos ser cristianos, tenemos que leer la Biblia y saber cómo vivió Jesucristo, qué es lo que enseñó y cuáles son las características de su salvación. Y esa es la gran historia de la Biblia. Cómo el pecado arruinó la creación de Dios y cómo a través de Jesucristo nosotros podemos revertir ese proceso que hizo el pecado, que nos trajo tanto daño, que nos sigue haciendo tanto daño. A través de Jesucristo nosotros podemos revertir eso y podemos obtener la salvación, podemos obtener una vida plena, podemos obtener un montón de características lindas que nosotros podemos incorporar a nuestras vidas. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a la Biblia es creer que la Biblia es inspirada por Dios. ¿De qué manera Dios inspira o inspiró a los hombres que escribieron la Biblia? Bueno, hay muchas teorías y la verdad que no creo que esté bueno en este momento hablar de las distintas teorías de cómo Dios inspiró a los seres humanos. Pero básicamente podríamos concluir y decir que Dios potenció todas las características de Pablo, de Moisés, de David, de Mateo, de Lucas, las potenció de tal manera para que ellos escribieran de una manera perfecta lo que Dios quería decir. Dios puso ideas en sus vidas, en sus mentes, Dios les dio, los potenció para que plasmaran todas esas ideas en palabras y nosotros hoy podemos tener esto que es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Es importante porque si no leeríamos la Biblia como cualquier otro libro y no sería algo tan especial para nosotros. La Biblia es inspirada por Dios. Pero también dice este pasaje de 2 de Timoteo que es útil. Es importante también entender esto. Cuando nos acercamos a la Biblia, cuando leemos la Biblia, es importante entender que es útil. La utilidad de un escrito va a determinar la manera en que nosotros nos acerquemos a ese escrito. Si nosotros leemos un recorte periodístico, ¿no? Leemos un diario, nosotros entendemos que la utilidad que tiene ese diario, ese escrito periodístico, es para informarnos lo que pasó en estos días que estuvieron sucediendo. Leemos el diario de hoy y después lo tiramos. No lo tenemos y no lo usamos como un libro de consulta, porque lo único que tiene de utilidad ese libro es informarnos en ese momento. Entonces lo leemos y después lo descartamos. Así nos acercamos a un escrito periodístico. Con un libro de historia lo leemos, lo estudiamos, sabemos lo que pasó en el pasado y después lo ponemos en la biblioteca y cuando querramos saber algo que pasó en el pasado, lo sacamos y lo volvemos a leer. Esa es la utilidad de un libro de historia. Un libro de poemas, un libro de poesías, tienen la utilidad o se escribieron para ser útiles, para despertar alguna emoción en nuestras vidas, en nuestra mente. Entonces, bueno, cuando estamos enamorados o cuando estamos así como románticos, leemos ese libro y después lo guardamos en la biblioteca y ahí lo dejamos. Pero la Biblia
tiene otra utilidad. La Biblia tiene otra utilidad. La Biblia dice que es útil para redarguir, para corregir, para enseñar y todo esto que ya lo vamos a ver bien detallado. Por eso la Biblia hay que leerla lo más seguido posible. Porque si queremos que la Biblia nos enseñe, tenemos que leerla constantemente. Si queremos que la Biblia nos corrija, si queremos que la Biblia nos instruya, tenemos que leerla constantemente. Entonces, si la Biblia es útil para todo este tipo de cosas, si la Biblia es útil para darnos la salvación, tenemos que tenerlo como nuestro libro de cabecera. Si la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que leerla para poder dialogar con Dios. Nosotros le hablamos a través de la oración y Él nos habla a través de esta palabra escrita. Entonces, la utilidad de la Biblia es muy grande y la utilidad de la Biblia nos marca la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a ella. Leerla todos los días. Dice que es útil y nos da algunas características de esa utilidad. Lo primero que dice que es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña? Nos enseña todo esto que estuvimos hablando hasta hace un poquito. Nos enseña acerca de Jesucristo. Nos enseña acerca de la salvación. Nos enseña acerca de la vida en abundancia. Nos enseña acerca del amor. Nos enseña acerca de la libertad. Nos enseña básicamente cómo vivir esta vida. Nos enseña, nos dice, mire, esto está mal, esto está bien, esto le va a hacer bien, esto le va a hacer mal, esto vale la pena seguirlo, esto no vale la pena seguirlo. La Biblia nos enseña, tiene mucho contenido para enseñarnos a vivir esta vida. No solamente es útil para enseñarnos, sino que también es útil para redarguir. Es una palabra que no utilizamos mucho, ¿no? Redarguir. Pero podemos hablar de reprender o de convencer del error. Leyendo la Biblia nos convencemos de lo que está bien y de lo que está mal. La Biblia nos muestra errores no para castigarnos ni para hacernos sentir culpables. Nos enseña lo que está bien y lo que está mal para que cuando hagamos algo que no corresponde lo podamos corregir. Es diferente acercarnos a la Biblia para decir, bueno, a ver, la Biblia me está diciendo que yo hago las cosas mal, entonces soy un culpable y Dios me va a castigar. No es la manera. La Biblia nos enseña lo que está mal para que de esa manera nosotros lo podamos corregir y tener una vida plena y tener la vida que Dios quiere que tengamos. La Biblia no da métodos rápidos para poder cambiar nuestra vida. Nos da cambios que son de base, que son profundos. Por eso, cuando la Biblia dice que es útil para redarguir, para reprender, cuando leemos nos reprende la Biblia y nos dice, mira, lo que estás haciendo está mal. Ojo que está mal. Es como que nos está diciendo, si vos estás sufriendo, si vos estás angustiado, si vos tenés problemas para vivir esta vida, si vos no estás disfrutando la vida que yo creé, es porque algo estás haciendo mal. Es el diagnóstico. Redarguir, la reprensión, es como que nos está dando el diagnóstico. ¿Para qué vamos a dejar de mentir, por ejemplo, si no sabemos que la mentira es mala? ¿Para qué vamos a dejar de engañar si no entendemos lo malo que es el engaño? ¿Para qué vamos a dejar de ser corruptos si no entendemos que la corrupción hace daño? La Biblia lo primero que hace es darnos la capacidad de entender que hay cosas que están mal. Por eso nos reprende y nos dice, lo que vos estás haciendo no corresponde, está mal. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Sigue y dice que la Biblia es útil para reprender, pero también es útil para corregir.
es interesante, ¿no es cierto? Porque la reprensión sola no lleva a ningún lado. O podríamos decir lleva a la culpa. Pero la intención de la Biblia, la intención de lo que Dios dejó escrito en la Biblia, no es simplemente llenarnos de culpa. Para nada es la intención llenarnos de culpa, sino que corrijamos lo que está mal. Si decíamos que la reprensión es el diagnóstico, la corrección es el tratamiento que nosotros tenemos que hacer para dejar de vivir una vida mediocre, una vida que no valga la pena vivirlo. La Biblia nos dice cuál es el peligro, pero también nos da la salida. Quedarnos solamente con el diagnóstico, con la reprensión, es como si alguien gritara que el lugar en donde nos encontramos ahora se prende fuego y grita fuego, 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 cuidado, sálvese quien pueda. Entonces cada uno va a correr para cualquier lado y no vamos a saber para dónde ir. En la Biblia nos grita, fuego, cuidado, sálvense. Para poder salvarse, corrijan su vida y vayan por este camino. Esta es la salida de emergencia. La reprensión nos dice, cuidado que hay algo que te puede matar, cuidado que hay algo que te puede arruinar la vida. Y la corrección nos dice, por este lado tenés que caminar. Tenemos que leer la Biblia. Si queremos saber cuál es la salida, tenemos que leer la Biblia. Dice también que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hay otra versión que dice para entrenar en integridad. Tenemos el diagnóstico, tenemos el tratamiento y puede pasar que no sepamos cómo hacer para evitar volver a caer en los mismos errores. Entonces la Biblia no solamente nos da la capacidad de entender lo malo del pecado, nos da la capacidad de corregirlo puntualmente, sino también que nos entrena para que no volvamos a caer en esos errores, para que no usemos mal la vida. Por eso es importante leer la Biblia, porque cuanto más leemos la Biblia, cuanto más nos acercamos a la palabra de Dios, tanto más vamos a entrenar nuestra mente y nuestra vida para no caer en errores. Entrenar es ejercitar, y para ejercitar uno tiene que moverse, uno tiene que hacer cosas. En el caso de lo espiritual, entrenar significa leer la Biblia, escuchar lo que Dios tiene para nosotros. La lectura de la Biblia es el entrenamiento para adquirir todas las herramientas que necesitamos para no caer en pecado, para no caer en errores, para no malgastar nuestra vida. Termina diciendo en el versículo 16, el pasaje, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Un hombre perfecto, un hombre, una mujer perfecto, es aquel que tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo, que tiene la capacidad de corregirlo y que se entrena para vivir en lo bueno. Eso es la perfección. No está hablando de la perfección como alguien que nunca va a caer, como que nunca va a cometer ningún pecado. Un hombre perfecto es aquel que cumple esto, que se acerca a la palabra de Dios, que entiende lo que está bien y lo que está mal, que corrige lo que está mal y que se entrena constantemente para no caer en el error. Preparado para toda buena obra. La finalidad, la utilidad que tiene la lectura de la Biblia es para que estemos preparados para toda buena obra. Quiero leerles un extracto de un libro que estuve leyendo que me parece que aclara mucho lo que quiere decir esto. El estudio de las Escrituras entrena a la persona en integridad hasta equiparla para toda obra buena. Aquí tenemos la conclusión esencial. No se deben estudiar nunca las Escrituras con un fin egoísta.
simplemente para hacer bien al alma de cada uno. Una conversión que no hace pensar en nada más que en el hecho de que uno es salvo no es una verdadera conversión. El cristiano debe estudiar las Escrituras para hacerse útil a Dios y a sus semejantes. Nadie es salvo a menos que esté apasionadamente entregado a salvar a otros. La corrección, la reprensión, el entrenamiento, las buenas obras no tienen que ver con algo egoísta de nosotros, para nosotros salvarnos, para nosotros tener una buena vida. Esa buena vida tiene que terminar siempre en un servicio a los demás. Sirviendo a Dios, servimos a los demás. Así que leer la Biblia es de mucha utilidad, de muchísima utilidad. Toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para entrenar en justicia. Toda la Escritura. Quiero terminar con esta palabra, toda la Escritura. A veces nosotros seleccionamos. Nos gusta Filipenses porque estamos estudiando, pero no nos gusta Apocalipsis, entonces no lo estudiamos. Nos gustan los Salmos, pero no nos gusta Romanos porque es muy difícil de entender. La Biblia, la misma palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es útil. Toda la Escritura es útil. Así que no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de estudiarla, porque la Biblia tiene algo bueno para nuestras vidas. La Biblia es útil para nuestra salvación. La historia de Jesús, la obra de Jesús es lo que nos puede cambiar nuestras vidas. Eso es la Biblia para nosotros, para los cristianos. Espero les haya servido esta pequeña reflexión y Dios mediante nos vamos a encontrar el próximo domingo por este canal para seguir reflexionando acerca de la palabra de Dios. No obstante, recuerden que los lunes a las 20 horas nos encontramos por Zoom para orar. Tenemos mucho para agradecer. La semana pasada teníamos muchísimo para pedir, esta semana tenemos mucho para agradecer. Ustedes saben, los que son parte del Faro saben de lo que me estoy refiriendo. No nos olvidemos que el miércoles a las 19 horas estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando Filipenses, ya casi estamos terminando este maravilloso libro. Y recuerden, hay un evento muy importante el sábado 26. El sábado que viene hay un evento muy importante para parejas. No hace falta ni que estén casados, no hace falta que sean hombre, mujer, cualquiera que esté en pareja con otra persona puede participar por Zoom. Lamentablemente no nos podemos juntar, pero nosotros en la semana vamos a ir indicando cuáles son las cosas que tenemos que hacer para poder tener un momento agradable.